En lo más hondo del tiempo, antes de las lenguas y los nombres, hubo un jardín que no era solo tierra, sino umbral. El Edén no era un lugar, era una frontera, entre la voz y el eco, entre el rostro de Dios y el reflejo del hombre. Allí comenzó todo, pero también allí comenzó la caída que no terminó con una expulsión, sino con una separación sellada en generaciones. La serpiente no mintió del todo, solo disfrazó la verdad. El fruto no trajo muerte inmediata, sino conciencia. Y esa conciencia, desgarradora, inabarcable, fue el verdadero castigo. Adán y Eva no fueron simplemente echados, fueron divididos, no en cuerpo, sino en alma. Manuscritos antiguos susurran que al salir del Edén ya no se miraban igual, no hablaban con la misma voz. Algo se rompió entre ellos, algo que aún no ha sanado. Una tablilla hallada en Qumrán habla de un velo de fuego que los separó antes de la salida. No fue Dios quien los arrojó con furia, sino el trono que se retiró. Un silencio descendió, y en ese silencio Eva cayó de rodillas. No por dolor físico, sino porque ya no sentía la presencia. Lo que se había ido no era solo el Edén, era el resplandor. Los evangelios apócrifos gnósticos dicen que Adán vio una figura al borde del jardín. No era un ángel, no era Dios, pero hablaba con autoridad. El nombre que conociste ya no es pronunciable, dijo. Y desde ese momento, Adán olvidó el verdadero nombre. Fue el primer hombre, pero ya no era el primero en el orden sagrado. Su linaje quedaría marcado. Eva, según los manuscritos de Nag Hammadi, oyó otra voz, más suave, femenina. Algunos dicen que era el eco de la sabiduría, la Sofía, otros que era Lilith, la que no aceptó someterse. Le habló del ciclo, del castigo, de la promesa velada. El dolor del parto será la sombra de tu recuerdo del Edén, pero en el fondo de ese dolor nacerá el Redentor. Eva lloró, no por miedo, por saber que no volvería a ser una con Adán, ni con Dios. Se dice que al pisar la tierra fuera del jardín, la luz se apagó alrededor de ellos. El cielo no era azul, era gris. No había canto de ángeles, sino viento entre rocas. Y sobre una colina distante, una figura los observaba. Algunos la llamaron el testigo, otros el anciano de los días, pero no habló. Solo escribió en el polvo con un bastón de hueso. Nadie sabe lo que escribió. Durante los primeros días fuera del Edén, Adán no habló, no comió, solo caminaba en círculos. Eva, en cambio, comenzó a construir, con ramas, con tierra. No un hogar, un altar. Si la presencia no desciende, decía, la invocaremos. Pero no vino fuego, solo cuervos. Un papiro copto perdido habla del primer sueño de Adán. En él vio un río de sangre que salía de su costado y se convertía en caminos. Caminos que se bifurcaban hacia oriente, donde caminaban hombres con rostros de leones, y hacia occidente, donde mujeres vestidas de escarlata cargaban espejos rotos. El ángel que custodiaba el Edén apareció en el sueño y le dijo, tú sembraste linaje, pero uno de ellos sembrará juicio. Los hijos de Adán no nacieron iguales. Caín, el mayor, según textos etíopes, no fue concebido solo de Adán. Hay quien dice que una sombra entró a Eva en la noche del exilio, y que esa sombra tenía nombre. Caín nació con ojos oscuros y voz grave. Nunca lloró, solo observaba. Cuando preguntó a su madre por qué estaban fuera del jardín, ella no respondió. Adán envejecía rápido. Su piel se endurecía, su espalda se encorvaba. Cada día cavaba la tierra con sus manos, pero no por alimento, buscaba algo. Es ahí donde cayó, murmuraba señalando un pozo seco. Nunca explicó que cayó. Solo decía que si lo encontraba, el juicio se revertiría. Eva, en noches de luna nueva, se alejaba al bosque. Encendía fuego con ramas en forma de cruz. Cantaba en una lengua que no era del Edén ni de la tierra. Y al amanecer sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y certeza. Sabía algo que Adán ya no recordaba. Un fragmento del libro de la caverna de los tesoros relata que Adán y Eva vieron una señal en el cielo. Una estrella que no giraba, que apuntaba siempre al este. Cuando deje de brillar, dijo Adán, nacerá el que ha de herir a la serpiente. Pero la estrella se desvaneció antes de que muriera. Antes de morir, Adán pidió ser enterrado en una cueva donde el cielo no llegaba. Dijo que en esa cueva vendría un día el segundo Adán,
que no nacería de tierra sino de luz, que no sería hecho sino enviado, y que su cruz sería más pesada que el árbol del Edén. Eva, al final de sus días, escribió en una piedra con su propia sangre: no fui solo costilla, fui templo, y aunque el fuego se apagó, el altar aún espera. Esa piedra fue encontrada siglos después por un monje en Siria. Fue enterrada por orden del obispo. Nadie debía leer ese mensaje. Y así terminó la historia de Adán y Eva. No con una manzana, no con una serpiente, sino con una espera de redención. Una herida abierta que se transmite en la sangre, en el lenguaje, en el olvido, y un nombre que aún no hemos recordado. Los descendientes de Adán no heredaron el Edén, sino la nostalgia. Cada generación nació con una memoria rota, un eco incompleto de lo que fue la gloria. Y sin embargo, en ciertos sueños, en ciertas visiones, el jardín aparecía, velado, lejano, envuelto en fuego o espinas, como si una parte del alma aún recordara la presencia, pero ya no supiera cómo volver. Seth, el hijo de Adán y Eva que nació tras la muerte de Abel, fue distinto. Según el libro de los secretos de Enoch, nació con un resplandor en su frente. Veía lo invisible, y cuando preguntó a su madre por qué el mundo lloraba, ella solo le dijo: porque caminamos hacia atrás desde la luz. Seth no fue agricultor ni cazador, fue escriba. Copiaba símbolos en piedra, repitiendo nombres que nadie más entendía. En una noche de eclipse, Seth soñó con dos montañas, una hecha de oro, otra de huesos. Entre ambas un niño colgaba de un árbol invertido. Del cielo bajaban letras de fuego. Cuando despertó, talló ese sueño en una piedra y la escondió. Esa piedra, siglos después, sería hallada por un sacerdote que enloqueció al leerla. Dijo que la cruz no fue idea romana, sino memoria antediluviana. Los pueblos antiguos hablaban de los hijos del polvo, descendientes de Adán, que ya no sabían su origen. Algunos se mezclaron con seres caídos, según el libro de Enoch. Otros construyeron ciudades sin alma, pero un linaje permaneció oculto. Ellos guardaban los nombres antiguos. Creían que si se pronunciaban en el orden correcto, el velo entre el mundo y el Edén se desgarraría. Una tablilla aramea relata que Eva fue visitada, años después de la muerte de Adán, por una figura sin rostro. Vestía túnica negra y de su espalda salían alas oscuras, pero sin plumas. Le ofreció llevarla más allá del velo, para ver lo que ningún humano había visto desde la caída. Eva aceptó. Lo que vio nunca lo relató, pero al regresar sus cabellos estaban blancos y sus ojos sellados. Los sabios de Qumran registraron en un rollo que Eva fue la primera en intuir la venida del ungido, pero no como rey, sino como viento. Un viento que soplaría desde el este y arrasaría con los ídolos de piedra. Escribió: él vendrá sin nombre, pero con la marca, y sus manos hablarán más que sus labios. En las tierras de Nod, donde Caín fue exiliado, surgió una secta que veneraba a la Madre del Olvido. Decían que Eva no cayó, sino que eligió descender para despertar al hombre, que el fruto no fue desobediencia, sino llave. Pero con los siglos, esta enseñanza fue tachada de herejía. Quemaron sus manuscritos, y donde antes había templos circulares, hoy solo quedan pozos secos. Un códice siríaco menciona que los huesos de Adán fueron trasladados generación tras generación hasta reposar en el lugar donde un día se alzaría una cruz. No por azar, sino por profecía, que la sangre del segundo Adán caería sobre el cráneo del primero. Y ese contacto, entre lo primero y lo último, abriría una grieta en la historia. Los profetas sabían fragmentos. Isaías habló de un renuevo que brotaría del tronco cortado. Jeremías de un pacto nuevo escrito en corazones. Pero ninguno dijo toda la verdad, porque la historia de Adán y Eva no terminó con su muerte, sino con la repetición de su caída, generación tras generación. Eva fue recordada como culpable, como causa, pero un evangelio perdido de los Elcesaitas afirma que fue la primera portadora del nombre, que Dios le habló a ella antes que a Adán, y que en sus entrañas, más que dolor, ardía la promesa. Serás la madre del camino, decía el texto, y tu llanto se convertirá en canto cuando el velo sea roto. Hay relatos de viajeros del desierto que vieron visiones en ruinas antiguas. Una mujer vestida de ceniza, con un rollo en las manos y una corona rota. Decían que sus ojos lloraban, pero su voz era firme. Repetía una frase:
Aquel que fue, será de nuevo, pero esta vez nadie lo expulsará. En las noches más oscuras, algunas mujeres del linaje de Eva soñaban con serpientes que hablaban en lenguas olvidadas. No eran sueños de terror, sino de advertencia. Decían que la serpiente volvería, pero con otra forma, no con escamas, sino con palabras, que su veneno ya no entraría por el fruto, sino por la interpretación. Y así, la historia fue fragmentada, dividida entre libros permitidos y pergaminos escondidos. La caída se convirtió en doctrina, el Edén en símbolo, Adán en arquetipo y Eva en silencio. Pero los manuscritos antiguos, los quemados, los censurados, aún murmuran otra versión. Una que no termina con castigo, sino con redención. Pero no una redención luminosa, fácil, sino una que viene a través del fuego, del exilio, del olvido. Y tú, que escuchas esto ahora, no estás tan lejos del primer jardín, porque el eco del Edén aún vibra en la sangre. Solo espera una palabra, la palabra perdida, aquella que Adán olvidó y Eva selló con lágrimas. El silencio tras el Edén no fue ausencia, fue espera. En las cuevas donde se ocultaban los descendientes de Set, se contaba una historia prohibida. Una historia que comenzaba después de la caída, cuando el tiempo se desgarró y la humanidad olvidó su origen. Pero hubo uno que no olvidó. Enoc. Enoc, el séptimo desde Adán, según los escritos etíopes, no murió como los demás. Caminó con Dios, pero no por fe ciega, sino porque vio lo que nadie más debía ver. En sus visiones el jardín aún existía, pero había sido desplazado a otra dimensión, sellado por 4 ángeles de rostros ardientes. Enoc escribió: vi a Adán sentado junto al río de la memoria, llorando nombres que ya nadie pronuncia. Vi a Eva cubierta de estrellas, tejiendo velos para los que aún no habían nacido. Los libros del jubileo relatan que Enoc encontró un rollo enterrado bajo una piedra negra. No estaba escrito en letras, sino en fuego. Lo leyó con los ojos del alma y comprendió que el pecado original no fue la desobediencia, sino el olvido. Que Adán y Eva no cayeron por rebelión, sino porque dejaron de ver, y que el verdadero juicio no vendría desde el cielo, sino desde los descendientes que pervirtieran la memoria. En los relatos de los nazarenos, aparece una mujer llamada Noemá, descendiente de Eva, que hablaba con los árboles y oía el lamento de las piedras. Decía que la creación entera aún lloraba por la pérdida del nombre, que la tierra recordaba el sonido de los pasos de Dios caminando en el jardín, y que un día esa frecuencia volvería a sonar, pero no desde el cielo, sino desde el interior del hombre. El rostro de Adán, según textos cabalísticos, fue reproducido en piedra por ángeles caídos, que aún lo veneraban como el primero moldeado. Pero su imagen fue distorsionada, y con los siglos, las naciones comenzaron a adorar estatuas que llevaban su semblante, sin saber que adoraban la sombra de un recuerdo. Y Eva, cuya belleza había sido hecha a imagen del suspiro divino, fue convertida en símbolo de culpa, su rostro borrado, su nombre reemplazado. Los rollos esenios mencionan una oración secreta, transmitida. No pedía perdón, no imploraba salvación. Era una invocación para despertar la memoria ancestral. Recordad el día sin noche, decían sus versos, cuando el rostro de él aún no se ocultaba y la voz de Ela resonaba entre las aguas. Una leyenda de los samaritanos antiguos afirma que el bastón que Moisés tomó en el desierto era el mismo que Adán talló con sus propias manos antes de morir. En él había inscritos símbolos que ya no pertenecían al lenguaje humano. Y cuando Moisés lo alzó frente al mar, el mar reconoció la señal. No fue fe lo que lo dividió, fue memoria. Los sabios ocultistas creían que la caída de Adán no fue lineal, que la humanidad no se alejó del Edén en un solo éxodo, sino en capas. Cada generación más lejana, más ciega, más endurecida, pero también más cerca del punto de retorno, porque el círculo se cierra, porque la historia no es línea, es espiral, y lo que fue al principio regresará con otro rostro. Un códice prohibido conservado en Alejandría decía que el último descendiente del linaje de Adán nacerá sin recordar el Edén, pero llevará la señal en los ojos. No sabrá orar, pero su llanto será oído. No sabrá predicar, pero sus silencios serán entendidos por los cielos. Y él no abrirá el jardín,
lo convertirá en camino. Hay una tradición oral en las montañas de Armenia, donde los ancianos cuentan que la tumba de Eva no está en la tierra, sino en el agua, que su cuerpo fue llevado por ángeles a un lago sin nombre, y que cada vez que una mujer llora en el parto, una gota cae en ese lago y despierta una nota del canto perdido. Cuando el canto se complete, la herida será sanada. Adán y Eva no fueron solo los primeros, fueron el molde y la advertencia, el espejo y el velo. Cada historia humana lleva su sombra, el deseo de saber, la pérdida del lugar, la culpa, la esperanza de redención. Pero solo quienes se atreven a mirar más allá del relato oficial encuentran la grieta. Y es en esa grieta donde todavía vibra la voz que dijo, ¿dónde estás? Los textos gnósticos más antiguos no llaman a la caída pecado, sino el gran olvido. Dicen que el jardín está dentro del hombre, sellado por 7 puertas, que Adán y Eva viven en cada uno, y que solo al reconciliar sus voces internas se abre el umbral. Que no es el fin del mundo lo que importa, sino el fin del exilio. Y tú, que caminas entre ruinas, que buscas entre líneas y sombras, ya lo sientes, el eco, la nostalgia, porque no fue un mito, no fue solo una historia para niños, fue el principio, y ahora se acerca el retorno. En los últimos días del primer exilio, cuando los nombres comenzaban a confundirse y las generaciones ya no sabían quién fue el primero, una figura se levantó entre la niebla de la historia. No era profeta, ni rey, ni ángel. Era solo un testigo, un anciano ciego que decía haber visto el Edén con los ojos cerrados. Lo llamaban el guardián del recuerdo. Decía que el mundo no estaba condenado, sino dormido. Que la caída de Adán no fue una catástrofe, sino una semilla, y que esa semilla germinaría cuando el hombre dejara de buscar el jardín afuera y comenzara a recordar su forma. El Edén no se perdió, susurraba. Fue velado con misericordia, porque mirar la luz sin estar preparado, quema. Según un pergamino de los Elcesaitas, en la hora final, Eva tuvo una última visión. Vio al linaje multiplicado sobre la tierra como granos de arena. Vio guerras, templos, ídolos, palabras vacías. Pero también vio a uno que caminaría solo, sin nombre ni espada, y sin embargo traería de vuelta el nombre olvidado. Ella lo llamó el hijo de la cicatriz. Los sabios ocultos afirmaban que Adán no dejó solo huesos al morir, dejó un susurro, una vibración que permanece enterrada bajo la piedra que cubre su cráneo. Dicen que esa vibración resuena cada vez que alguien pregunta de verdad, ¿quién soy? Y que cuando suficientes voces hagan esa pregunta al mismo tiempo, el Edén comenzará a abrirse. En la última caverna donde se reunían los guardianes del linaje, colgaba un velo de lino antiguo. Sobre él, bordado en hilo carmesí, estaba el mapa que Eva dibujó en sueños. No tenía coordenadas ni nombres, solo círculos, fuego y una puerta en medio del pecho humano. Cuando esta puerta se abra, decía la inscripción, la espada flameante del ángel no será necesaria. El tiempo no cura el exilio, solo lo vuelve tradición. Las generaciones repitieron la historia sin comprenderla. Enseñaron la culpa de Eva, el castigo de Adán, el fruto maldito, pero olvidaron la promesa. Esa promesa que no fue escrita en piedra, sino en susurro. Una promesa que decía, volverás, pero no igual. Volverás con ojos abiertos y nombre nuevo. Los antiguos decían que el primer llanto humano, el de Eva fuera del jardín, aún recorre el mundo como viento invisible, y que cuando ese viento toque el corazón del último hombre, despertará, no a la religión, no al dogma, sino al recuerdo. Y en ese despertar, la historia se invertirá. No más caída, sino ascenso. No más culpa, sino comunión. Hay quienes aún buscan el jardín con mapas, telescopios, rituales. Pero el guardián del recuerdo decía que el Edén está donde la voz se hace carne, donde el silencio contiene una palabra antigua, donde dos caminan y se reconocen no como extraños, sino como reflejos. Porque Adán no era uno, Eva no era otra. Eran dos espejos enfrentados, esperando el momento en que la luz vuelva a pasar entre ellos. Y ese momento se acerca, porque los sellos están vibrando. Las escrituras malditas están saliendo a la luz, y la voz que una vez caminó entre los árboles al fresco del día, vuelve a hablar, no con palabras, con temblores, con señales,
con un retorno silencioso que no necesita templos, porque el templo será el corazón. El nuevo Edén no estará en la tierra ni en el cielo, sino entre nosotros. Y tú que has escuchado todo esto, no estás aquí por azar. Tal vez sientes que algo falta, que hay una grieta en tu alma. Esa grieta no es falla, es puerta. Porque si puedes sentirla, puedes recordar. Y si recuerdas, ya ha comenzado el regreso, solo entre los ancianos del templo oculto, la oración de la primera madre.